Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerta y Jardín y en el video de hoy me encuentro aquí en mi huerto grande, en el sitio Nakamura, este espacio de mi amigo Mauro que me prestó para que haga un huerto para mostrar los diferentes cultivos que se pueden tener de forma fácil. Y hoy quería compartirles cómo está este cantero que planté hace 3 semanas. Tengo una planta de rudbeckia, esta flor tan linda, fíjense cómo creció. Tiene muchas flores, es una planta grande. La puse acá adelante porque le gusta el sol y acá es donde más sol recibe. Y en este cantero tengo además lechugas. Fíjense cómo están yendo súper bien. Las planté muy chiquititas. Les voy a dejar imágenes acá de cómo estaban hace un poco menos de 3 semanas. Y ahora ya están creciendo bien. Está lloviendo mucho, sigue siendo la época de lluvias aquí en Brasil, donde yo vivo. Pero las plantas por ahora van resistiendo bien. Ayer tuvimos una lluvia grande. Fíjense cómo están lindas las lechugas bicolor, o lolo rosso también se conocen así. Y también tengo acá unas plantitas que me sobraban de porotos de mata baja. Y estos porotos de mata baja ya empezaron a producir, ya florecieron. Las flores se polinizaron. Y acá tenemos las primeras chauchas de porotos, que ahora están muy chiquitas, pero en unos días vamos a poder cosechar. Una plantita de estas de mata baja produce muchas chauchas, entonces realmente es un cultivo que vale mucho la pena. Se lo súper recomiendo. Lo otro que puse acá fueron unas plantitas de pepino que están yendo bien, pero todavía están chiquitas, ¿sí? Y nada, con el calor yo creo que muy pronto van a subir por estos tutores donde yo antes tenía tomates y vamos a tener una producción de pepinos. Y aquí se puede apreciar cómo en una cama de cultivo en el suelo, no es muy grande, tiene 2,5 metros por 1 metro de ancho, yo puedo cultivar mucho alimento y además del alimento, estas flores tan bonitas, tan ornamentales, que podemos cosechar, podemos cortar, llevarlas a casa y nos van a dar mucha alegría también dentro de la casa. Pero acá en el jardín, en el huerto, me gusta también tenerlas porque atraen a los polinizadores y tienen un rol muy importante, ya que sin los insectos polinizadores nosotros no tendríamos un huerto productivo. Sí, es muy importante siempre proyectar nuestros huertos pensando en esto. Si nosotros solo colocamos vegetales, como por ejemplo la lechuga no va a atraer a los polinizadores porque generalmente ellos se interesan por flores de colores vibrantes. ¿Y qué pasa? Para una lechuga no va a ser problema si no hay polinizadores, pero para otros cultivos, como el pepino, como las calabazas, los zapallos, la presencia de polinizadores como esta abejita que podemos ver acá es muy importante porque va a hacer que al verse atraídos por estas flores más grandes, más llamativas, los polinizadores vayan a nuestros cultivos que necesitamos que sean polinizados y van a percibir que esas flores que son quizás más pequeñas están ahí y también las van a polinizar. Entonces, al incluir en nuestro huerto flores de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes formas, vamos a atraer toda una biodiversidad que es benéfica para nuestro huerto. Entonces, siempre, cuando vayan a planificar sus canteros, dejen algún espacio dedicado para las flores. Las flores, además de ornamental, también son cruciales para que nuestros frutos se lleguen a formar correctamente. Cuanto mejor la polinización, mejores resultados vamos a tener con nuestros cultivos. Y aquí al lado de esta cama de cultivo en la que tengo varias cosas, tenemos una otra cama de cultivo que está vacía en este momento, pero acá estaba mi plantación de choclos. Y como ustedes saben, fue la primera vez que planté choclo o maíz, me fue muy bien, estoy muy contento con ese cultivo y ahora lo hemos retirado las plantas que ya estaban secas después de haber cosechado todos los maíces y esto es lo que nos quedó. El maíz tiene una raíz muy profunda, grande, agresiva, entonces al retirarlo la tierra queda así medio revuelta. Lo ideal es que, como es un cultivo muy exigente en cuanto a nutrientes, dejemos descansar esta tierra por lo menos un mes.
Entonces, dentro de un mes, yo voy a poder plantar en este espacio y obviamente les voy a explicar cómo hago para recargar la tierra de esta cama de cultivo y así poder tener éxito con lo próximo que plante aquí. No vamos a dejar simplemente la tierra como está, sino que le vamos a agregar algunas cosas que son orgánicas para que la tierra vuelva a cargarse de nutrientes esenciales para que nuestras plantas produzcan bien. Y quien ya me sigue en el canal hace un tiempo sabe que Mauro me prestó un espacio realmente muy lindo, muy amplio para mí, en el que yo puedo plantar. Acá tengo 4 canteros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos un pequeño problema. 2 de los canteros, que son estos de acá, tienen un árbol encima que les da mucha sombra. Entonces, todo lo que yo planté acá no se desarrolló bien. Tenía varias plantas de tomate que las planté junto con cempasúchil, locopete o tajete, y toda esta cama de cultivo se me pudrió porque al no recibir sol y al tener demasiada lluvia, como yo les conté acá en San Pablo, en Brasil, en esta época llueve muchísimo, mis cultivos se pudrieron y solo me quedaron estas cinias rosas que están lindas, pero solo me quedó esta plantita, cebollines y un montón de yuyos en esta cama de cultivo que este año vamos a hacer un poco diferente al 2023, y yo lo que voy a hacer es no plantar en esta sección en la que las camas de cultivo no reciben tanto sol, porque realmente no producen tanto como deberían. Entonces siempre tengan en cuenta que si van a plantar, el sector donde planten debe recibir al menos 6 horas de sol por día para que ustedes tengan resultados expresivos, resultados interesantes. Fíjense, esta cama que está al lado ya recibe sol a esta hora de la mañana, son las 9 de la mañana, y va a recibir sol hasta el final del día, igual que aquella donde tengo las lechugas, que fíjense está yendo súper bien. Acá yo tenía los choclos, un cultivo que también precisa de muchísimo sol y se dio perfectamente. Pero aquí ya la situación es diferente en cuanto a luz, entonces los cultivos no se dieron tan bien y además tenían la sombra de las plantas de choclo que eran enormes, tenían 2,5 metros de altura. Entonces también una de las cosas que siempre debemos llevar en consideración, tomar en cuenta al momento de planificar nuestro huerto, es asegurarnos que donde vamos a hacer nuestras camas de cultivo, ese sector reciba por lo menos 6 horas de sol por día. Pero les tengo una novedad muy interesante para este año 2024, que es que Mauro me prestó en otro sector del huerto que recibe muchas, pero muchas horas de sol por día, un otro espacio, un cantero de 8 metros de largo por 1 metro de ancho, que les voy a mostrar enseguida. Entonces, en este sector del huerto de Mauro, yo tengo este nuevo cantero que ya hemos preparado. La tierra está bien floja, hace mucho que no se plantaba en este cantero, entonces estaba lleno de malezas. Y ahora entonces lo hemos limpiado, lo hemos preparado, y en estos 8 metros vamos a poder plantar muchísimas cosas. Y eso es de lo que les quería hablarles. Este año voy a intentar tener un poco más de constancia en cuanto a mis videos y de poder mostrarles cosas diferentes. Entonces me pone muy contento poder compartir con ustedes que ahora cuento con un espacio muy grande, este cantero de 8 metros por 1 metro de ancho, donde vamos a poder plantar de todo. Y realmente esto solo es posible gracias a la generosidad de mi amigo Mauro, que es un productor orgánico que vive acá en Brasil y que ha sido realmente muy generoso y me ha permitido usar parte de su espacio para que yo pueda hacer mi huerto y pueda compartir con todos ustedes mis conocimientos sobre huerta, jardín y también los de Mauro. Como saben, yo aquí no solo comparto lo que yo sé, sino también lo que yo voy aprendiendo con Mauro, que es un productor orgánico muy bueno, muy conocido en la zona y que en su propiedad produce todo tipo de vegetales para que las personas puedan venir y cosecharlos directamente, elegir cuál lechuga o cuál verdura van a querer llevar, y realmente eso es excelente y no tiene precio, porque yo aquí con él aprendo mucho. Y hablando de Mauro, otra cosa que quería mostrarles es que en esta época Mauro directamente no planta más lechuga, ya que con la lluvia sufre mucho el cultivo, ¿sí? Entonces sus camas de cultivo en este momento están vacías.
Él es un productor orgánico, entonces él no coloca ningún veneno. Cuando la cama de cultivo queda vacía y llueve mucho, nacen malezas o plantas indeseadas, pero que tienen una función. Mauro las deja en las camas de cultivo porque ayudan a proteger el suelo. Sus raíces ayudan a airear el suelo. Entonces, cuando él vaya a plantar nuevamente después de la temporada de lluvia, él va a retirar todas estas malezas y va a volver a plantar en estos canteros. Pero quería compartirles cómo aquí en Brasil en particular, y esto varía en cada zona en la que ustedes estén, nosotros tenemos que tener ciertos cuidados con el cultivo de tomate. Acá Mauro hizo una lindísima estructura de bambú para darle apoyo a sus tomates, para entutorarlos, y plantó tomate. Pero ¿qué ocurre? Este es un cultivo que en Brasil es difícil. ¿Por qué? Por esta situación que yo les cuento que tenemos de mucha humedad y mucho calor en el verano. El verano es la temporada de lluvias, llueve muchísimo y después el calor crea un ambiente muy propicio para el surgimiento de enfermedades como los hongos. Fíjense que acá Mauro tiene varias plantas de tomate y están lindas, tienen muchos tomatitos, pero algunas de ellas ya empiezan a mostrar señales de hongos. Esto es normal. Si a ustedes les pasa, esto es parte del cultivar orgánico, ¿sí? Nosotros no podemos, sin utilizar venenos, evitar este tipo de problema. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a manejar, no lo vamos a poder erradicar. Vamos a tener que eliminar estas hojas que comienzan a mostrar signos de hongos y la planta va a continuar creciendo. Fíjense que el nuevo crecimiento de las plantas está verde. Entonces, con estas hojas de acá arriba, de la punta, la planta va a tener que sostener los tomatitos que ya produjo. Y aquí tenemos varios tomates que esta planta produjo y ahora nuestro objetivo es lograr que esos tomates maduren. Acá en Brasil nosotros tenemos que plantar los tomates de esta manera, no podemos dejar una misma planta produciendo durante los 4 meses que dura la temporada, porque esa planta en realidad en algún momento va a sucumbir a las enfermedades, a los hongos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dedicarnos a ¿qué? A manejar estos hongos, a retirar las hojas afectadas, para que así la planta pueda concentrar sus esfuerzos en madurar esos frutos, ¿sí? Pero bueno, esa es la característica de aquí. Quizás ustedes vivan en una zona con un clima mucho más seco y puedan disfrutar de la misma planta de tomate durante varios meses. Aquí no funciona de esa manera. Y lo otro que quería compartir con ustedes, que me pareció muy interesante, es que Mauro acá hizo un consorcio, ¿sí? Él combinó 2 cultivos aprovechando un espacio. ¿Por qué? Porque en estas camas de cultivo él iba a poner originalmente solo plantitas de mandioca o maniva, dependiendo de donde ustedes estén, que son estas de acá. Pero la maniva o mandioca tiene un ciclo muy largo, es una planta que demora entre 12 y 14 meses para estar lista. Se come su raíz, la planta crece como un arbolito, crece bastante alta y ocupa el espacio durante muchos meses. Entonces, para aprovechar mientras la mandioca se desarrolla, él colocó en las mismas camas estas plantas de tomate que, como pueden ver, han producido bastante. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero haberlos inspirado, espero que se animen a hacer un huerto en su casa. Si no tienen mucho espacio, no se preocupen, es posible. Con un espacio de 1 metro por 1 metro van a poder cultivar muchas cosas. Como ustedes vieron, yo en un cantero de 2,5 metros por 1 tengo muchas plantas de lechuga, tengo flores, tengo porotos de mata baja, inclusive pepinos. Entonces, si ustedes tienen un espacio pequeño, por lo menos planten algo que va a valer la pena, porque no hay nada mejor que cultivar nuestro propio alimento de forma orgánica y después poder disfrutarlo y compartirlo con quien queremos. Si el video les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle me gusta y de compartirlo. Muchas gracias y hasta el próximo video.